y esa gente le va mucho mejor en ventas que el que tú crees que es el mejor vendedor. Esta carrera, profesión comercial, que creo que la mayoría que estamos en esto podemos venir de diferentes lados, no hay como una carrera oficial de ventas, pero sí es muy curioso cómo te vas topando con perfiles y cómo vas aprendiendo de gente que consideras que es muy buena comercialmente, ¿no? Y ahorita lo mencionabas, eh, hace algunos años, cuando incursioné no voy a decir mundo comercial, sino más bien en IT, en tecnologías de información, que fue hace 10 años ya, 11. Pues bueno, te metes al mundo de tecnología y empiezas a ver estos grandes vendedores, ¿no? Que tú ves y que yo cuando empecé a hacer mis pininos, estos primeros pasos en IT, en la parte comercial, empezaba a ver estos grandes vendedores de grandes marcas, grandes empresas, ¿no? Como de Microsoft y AWS, y empiezas a toparte como, wow, ¿no? Estas personas de verdad sí están como en un nivel, pues en otro nivel, ¿no? Sí, de cuántos doctorados tienen y cuántas maestrías, ¿no? Y los ves como inmensos. Sí, porque te topas y te empiezas a estar con clientes, con ellos y con clientes, y cómo se dirigen y en cómo actúan y cómo desarrollan esas conversaciones, y dices, wow, ¿no? Y la verdad es que ese tipo de habilidades, pues, al día de hoy las veo, pues muy, ¿qué pasó? ¡Ay, el chaparrito! Déjalo ahí, déjalo. Y Acá me suena como el video de Australia, ¿no? súbelo, súbelo, no importa. Si A quiere ver, estar ahí contigo, no pasa. Esto es mágico, amigo. Así tenemos más engagement. literal, así como el cuate ¿sí te acuerdas de ese Sí, que sale la creo que es esposa, es ¿no? australiano, ¿no? Que llega, no, el chaval se mete está dando el clima, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y se mete, lo jala de la silla y se hace todo un show. Pero bueno, bloopers, ahí en la escena de bloopers. Este, te decía que, bueno, estás viendo como esta carrera profesional, pues de los grandes vendedores, y que aspiras a eso, ¿no? Y empiezas ese es como el inicio, ¿no? Como que empiezas a ver esto, que quieres buscar tener ese tipo de conversaciones con tus clientes y demás. Y luego, si tienes la fortuna de tener un buen líder, un buen coach, un buen mentor que te guíe por este camino, empiezas a aprender otras cosas. O sea, que eso tiene un valor innegable. O sea, que sí es esta parte, pues muy de la esencia de un comercial, ¿no? O sea, lo que traen ya desde de nacimiento, el ser, pues, hábiles socialmente, el poder, pues, digo, habilitar cualquier tipo de conversaciones, ser muy adaptables a los entornos, etc., etc., etc. Y que sí que obviamente es algo que es bueno, es muy bueno y es un plus, tener estas características. Pero empiezas a darte cuenta que no lo es todo, y empiezas a darte cuenta que hay metodologías, que hay disciplina detrás de las cosas, y ahí fue cuando yo en lo personal empecé a darme cuenta que había personas que no eran quizá el estereotipo del gran comercial, o el gran vendedor o el gran asesor, pero tenían una metodología, eran disciplinados, seguían ciertos pasos, y de pronto, eso digo, sin mencionar nombres y empresas, pero sí lo viví de carne propia. Ahí fue cuando empezó a cambiar mi perspectiva. Me topé con pues un gran gerente un gerente comercial que iba con dirección, y siempre decía, voy a romper la cuota, la voy a volar y tal, chalala, y dirección le preguntaba, pero ¿cuál es tu forecast? O sea, ¿qué cuentas son? ¿Cómo vas a llegar? ¿Qué onda, no? Entonces, y este cuate literal así decía, no te voy a decir, pero vas a ver que la voy a volar, ¿no? Entonces, y era como un dilema interesante, porque siempre era este debate entre la dirección y este gerente, porque siempre volaba el número. Entonces, si llegamos hasta aquí en esta conversación, dices, bueno, pues ¿cuál problema, no? El cuate superaba sus números, pues ¿cuál problema? O sea, ¿qué pero le pones? Y, y, y obviamente eso es bueno, pero empiezas a darte cuenta que el otro gerente comercial, no era tan gran vendedor
tan gran comercial como el otro gerente, pero era muy disciplinado, muy organizado, tenía sus números muy claros, metodologías comerciales, cómo iba a llegar al número, cuál era el riesgo de ese número, cuáles eran, o sea, el 80-20, el Pareto, o sea, como que tenía todo esto muy calculado y él también siempre llegaba a resultados, pero era asertivo con el número. Y si aplicamos tal cual la asertividad, mientras te metes más en una pues digamos ya ventas, pero hablando profesionalmente, la asertividad es más importante, porque me ha tocado escuchar gente que dice, pues, y si la vuela el número y no es asertivo, pues, ¿cuál es el problema, no? Se está volando el número. Y, y ahí es donde yo digo, bueno, aprendí que el tema de la asertividad en una empresa pública es súper relevante, porque la asertividad, o sea, si cantas un número y vendes de más, es un problema, porque las acciones juegan, digamos, pues infieren en ese número y a lo mejor pueden elevar un valor que es irreal o algo así. Y el tema es que no eres asertivo, entonces no eres profesional en lo que haces. Ahí fue cuando empecé a entender todo esto y yo personalmente empecé a casarme más con este tema de las metodologías y la disciplina y desde entonces al día de hoy he tratado de tomar cursos, diplomados, talleres, workshops, o sea, todo lo que he podido para nutrirme de más y más metodologías, ¿no? Que eso fue para mí ese punto de inflexión que me cambió la vida y también personalmente, que no sé si sea una percepción mala o buena, pero nunca me consideré como el gran vendedor, ¿no? Pero ahí fue cuando yo dije, es que no necesitas más que ser disciplinado y encaminarte con esto, ¿no? Claro. Y la verdad es que de ahí fue cuando empecé a tener muy buenos resultados en mi vida profesional, en ese punto, ¿no? Sí, me parece que ah, nos abres la perspectiva a muchos directivos o a muchas personas o a muchos profesionistas que a lo mejor se encuentran en un punto en su trabajo y se sienten como estancados por creer o tener esta falsa expectativa que para llegar necesito tener este carisma nato o esta habilidad nata para llegar a un puesto directivo o llegar a un puesto alto. Y lo mencionabas de una manera muy clara. A ver, el director, ¿no? El CEO o la persona que está a cargo, el líder, tiene que tener una visión clara de a dónde quiere llegar. Tiene que tener una visión clara de cuáles son sus talentos y cuáles son sus áreas de oportunidad. Y que es posible ir incorporando estos legos para convertirte en ese gran vendedor. O sea, algo que a mí a lo mejor me pasa es que una de las cosas que también trabajo, pues, es en mi disciplina, ¿no? A lo mejor que uno a veces es medio locochón y anda buscando por aquí, por allá, pero te das cuenta que también tienes áreas de oportunidad y cuando te esfuerzas por ir complementando esas áreas que no tienes tan desarrolladas, puedes lograr ser el extraordinario vendedor o tener muchos resultados, sin importar si eres el más bueno para hablar o el más bueno para persuadir. Entonces eso me parece relevante. ¿Cuál crees que debería de ser porque escucho una mezcla de todas las cosas, ¿no? Entre talento, entre carisma, entre valores, pero ¿cuál crees que debería decir el sí o sí que debería de tener, ¿no? Hablando en un lenguaje muy de nuestra escuelita, ¿cuál es el sí o sí que debería tener un consultor, un vendedor, a pesar de otras habilidades que tenga? Esto sí debe de tenerlo. Para mí, la principal, la más importante de todas es el saber escuchar. O sea, definitivamente, y también creo que lo hablamos un poquito fuera de la entrevista, porque el saber escuchar se puede, porque bueno, suena simple y a lo mejor lo has escuchado en otros lados, ¿no? Pero, ¿qué es el saber escuchar? O sea, no es nomás dejar hablar al otro, ¿no? Es, para mí, ¿qué es el saber escuchar? Es, es conectarte realmente sin tú, o sea, con lo que te está diciendo la otra persona, sin tener como en tu mente lo que ya quieres decir, ¿no? Que eso creo que es muy difícil. Parece sencillo, pero es muy difícil. Sí, Eh, eh, Generalmente estamos acostumbrados a, a, a querer como adelantarnos a lo que nos van a decir y estoy tratando de ver qué es por aquí, ya sé qué le voy a decir
y en lo que te está diciendo algo estás pensando en cómo vas a responder a lo que viene. Entonces es como, creo que eso es algo, parece sencillo, pero es difícil. Y el escuchar también lo divido, por ejemplo, voy a hablar de casos prácticos, ¿no? Cuando, hablando de esos ejemplos del vendedor, el vendedor tradicional al consultor asesor, ¿no? Eh, puede haber un vendedor que sea de grandes ligas y tenga habilidades increíbles y todo, pero generalmente cuando vas a una junta con un cliente, con un gran vendedor, digo gran porque también son grandes, simplemente quizás se quedan un poco lejos del consultor asesor. Eh, ya tienen en mente qué le quieren decir y qué le quieren vender. O sea, van con un cliente con, yo tengo mi oferta de valor, trabajo en X empresa, vendo servicios de tal, vendo licencias de tal, vendo lo que sea, ¿no? Y ya, de alguna manera, vas con un mindset de, voy a escuchar qué me va a decir, pero voy a ver en qué momento de la conversación cuál es el momento adecuado para hacer mi comentario de esto que tengo que le quiero vender, ¿no? Y, y, y realmente creo que no, pues bueno, en mi opinión, en mi humilde opinión, creo que no va tanto por ahí. O sea, el consultor asesor se vuelve más confiable para un cliente porque al final lo que hace es preguntas. Un consultor asesor tiene bueno, ya lo ensayas con el tiempo y se te hace como algo más natural, pero una guía de preguntas, o sea, preguntas de entendimiento de qué quiere hacer la compañía con la que está hablando, o sea, hablando vamos en niveles, ¿no? Quiere expandirse, quiere abrir tiendas, quiere reducir costos, todos quieren reducir costos, ¿no? Pero, ¿qué impacto tiene el reducir esos costos? O sea, voy a reducir costos por esto, por Y, porque quiero invertir en esta otra cosa. Entonces, te vas en niveles preguntando, o sea, objetivos de negocio de la empresa y luego objetivos de digamos, los KPIs de los líderes principales y luego terminas, digamos, en la parte de los KPIs con las personas que estás hablando, ¿no? A ver, ¿cuál es tu reto? Este, y a veces se nos olvida preguntar eso, ¿no? O sea, porque incluso a veces nos quedamos en los niveles de la compañía, pero Claro. hoy en la mañana de hecho, hoy estuve con un cliente de acá de Guadalajara y fue la última pregunta que hicimos, ¿no? Porque hablamos de los objetivos de negocio, pero a ver, tú persona, ¿cuál es o sea, tú que la persona tiene 5 meses en el puesto de director de tecnología y le decíamos, pues, a ver, ¿cuál es tu reto? O sea, tú ¿qué tienes? ¿Qué te trajeron para hacer qué? Y dice, ahí casi se confiesa con nosotros de todo lo que está, digamos, con todo lo que se topó. Este, y, y, y pues mientras más entiendas esto en esos niveles, con la persona que estás hablando, con los objetivos de la compañía y demás, este, creo que ya puedes hacer un análisis más profundo de cómo realmente puedes ayudarlos, ¿no? Y por último, creo que lo que más agrega valor en mi experiencia personal es cuando después de todas estas preguntas y análisis y llegas a la conclusión de que no eres tú quien lo puede ayudar y le dices francamente, en esto no te puedo ayudar yo, pero te puedo pasar un contacto o te ayudo en esta otra cosa. Ahí es cuando más agradecen esa transparencia y apertura, ¿no? De preferir decirle no puedo ayudarte a un forzado sí, yo veo cómo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estas ideas generales que he dicho ahorita es mi idea muy en general de lo que es pues un asesor, un consultor, ¿no? Y a la larga, si llegas a cerrar un negocio, avanzas y te vuelves, para mí, lo que debe ser la aspiración en esta carrera profesional de ventas es convertirte en un trusted advisor, ¿no? O sea, que ya ni siquiera, ya si llegas a ese nivel, ya no llegas a un tema, ya no es un tema de ventas, es un tema de una relación de confianza donde el Claro. cuate o la persona confía en ti porque sabe que le vas a decir la verdad y si no eres tú quien le puede vender eso, lo vas a llevar con quien lo puede ayudar, ¿no? Y te conviertes creo que eso es la mayor aspiración que puede llegar alguien en un tema de ventas, ¿no? Llegar a ser Claro. un trusted advisor de alguien, ¿no? De una empresa, de una persona, de alguien, ¿no? Eso se me hace lo más interesante de este tema de comercial. Ser genuino y auténtico con tu persona y que no sea forzado lo que quieras hacer. O sea, realmente, mientras más fiel seas a tu estilo y forma, creo que mejor te puede ir.